Como vimos en el video El falso profeta, que el espíritu del anticristo es el espíritu del falso profeta y que además se disfraza de espíritu de luz, pues él también conoce la ley y no le conviene que tú la cumplas. Si no lo has visto aún, lo puedes encontrar en mi canal, tu canal, El Dios de la Biblia 123, en donde encontrarás más videos que hablan de estos temas. No olvides suscribirte y dale me gusta, pues eso nos ayuda mucho al crecimiento del canal. Ahora bien, en este video te mostraremos cómo la doctrina de Satanás está dentro de las iglesias, siendo así que el Mesías lo declaró llamándolo la doctrina de los Nicolaitas, una doctrina perversa y demoníaca, el cual el Mesías Yeshua aborrece. En el transcurso de este video responderemos estas 3 preguntas. 1. ¿Quién es o qué significa Nicolaitas? 2. ¿Por qué las religiones están con esta doctrina? 3. ¿Por qué el Mesías la aborrece? Pues bien, hay 2 informaciones que concuerdan con la doctrina de los Nicolaitas, ya que solo aparece en 2 textos del libro del Apocalipsis. No hay mucha información, pero el puro nombre nos dice mucho. No obstante, si en la congregación, iglesia, secta, religión o denominación encuentras los puntos que te explicó en este video, ponte en alerta y toma la decisión correcta y aléjate de ella, pues estás en la doctrina que el Mesías aborrece. La primera información que te muestro es en el significado del nombre Nicolaita, ya que en toda la Biblia Dios le da mucha importancia a los nombres, porque el nombre es la representación de cada individuo, y así lo reconocen en todas las naciones. Y cada nombre trae su propio significado, y ese nombre es lo que te representa en cualquier parte de la tierra. Pues bien, el término Nicolaitas viene del griego una nación pagana e idolatra, y significa los seguidores de Nicolás. Se han propuesto las más diversas hipótesis sobre este término que aparece sin traducir en todas las versiones contemporáneas de la Biblia. También es probable que el término Nicolaitas tenga su raíz en 2 palabras griegas Nico, Laos. Nico significa conquistar o estar sobre otros. Laos significa pueblo, gente común, y es la raíz de la palabra laico, dando a entender que es una especie de jerarquía en la iglesia primitiva. Pues bien, el significado de este nombre es estar sobre los pueblos o estar sobre la gente, y mira y observa cómo es sorprendente el significado de este nombre, pues la jerarquía de este nombre está en todas las religiones, sectas y denominaciones de nuestra actualidad, pues hoy en día todas las religiones, sectas y denominaciones traen esta jerarquía. Ahora bien, te muestro algunas de las miles de jerarquías en las religiones, sectas y denominaciones. Observa y ponte en alerta, pues el Mesías Yahweh pronto regresará y que no te encuentre dormido, así que despierta, quítate la ignorancia y vuélvete al pacto, pues estas religiones someten a sus miembros, diciéndoles que si no los obedecen no serán salvos, y les meten el temor de ser expulsados de su religión. Y los miembros se someten, pues tienen miedo de ser expulsados, pues les han metido la enseñanza falsa de que esa religión es el pueblo o iglesia de Dios. Y esto pasa porque se dejan arrastrar por enseñanzas humanas y satánicas. Y esto pasa por no leer y buscar la información correcta. Hoy en día no hay excusa. La Biblia se encuentra por todas partes y además, hoy en día si no sabes leer, hay Biblias en audio. Es por eso que te digo que no hay excusa. El que lee, que entienda. Y si tú eres de los que dicen si el pastor o padre o anciano o diácono o líder de tu iglesia, etc., no me dice o me enseña esto, yo no te escucharé ni lo pondré en práctica, poniendo así tu confianza en tu líder de iglesia. Ten mucho cuidado, porque esto es lo que aman ellos, que tú pongas tu confianza en ellos y haciéndote maldito, porque está escrito,
Maldito el hombre que confía en el hombre, sino que tu confianza tiene que estar en Dios. Y te aseguro que si tu confianza está en Dios, nada te hará caer. Mira cómo lo dice Dios en Jeremías, capítulo 17 del versículo 5 al 10. Así ha dicho Yahweh: maldito el hombre que confía en el hombre y que hace de la carne su brazo y su corazón se aparta de Yahweh. Pues será como la retama en el desierto, y no verá cuando venga el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra de sal y deshabitada. Bendito el hombre que confía en Yahweh, y cuya confianza es Yahweh, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces, y no temerá cuando venga el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se angustiará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y sin remedio, ¿quién lo conocerá? Yo, Yahweh, escudriño la mente y pongo a prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como dice este capítulo, tu confianza debe de estar en Yahweh, y no en ningún ser humano. Desafortunadamente, millones de cristianos están poniendo su confianza en sus líderes religiosos y todavía se enojan cuando les haces mención de este tema y se aferran a la enseñanza de sus líderes religiosos, sin saber que están bajo una jerarquía, es decir, bajo la doctrina de los Nicolaitas, la cual el Mesías aborrece. No obstante, esta jerarquía ha venido desde la Torre de Babel, donde Nimrod, un hombre cazador y fuerte, se nombró líder y dominó a la humanidad y les hizo creer que si construirían una torre muy alta, Dios ya no los podría destruir con otro diluvio. Y Dios los confundió y cambia las lenguas en ese lugar y los esparció por toda la tierra, y toda esa gente llevaba esa costumbre de poner un líder que los gobernara, y de ahí provienen los reyes de la tierra y sus reinados. No obstante, la gente de aquellos tiempos empezaron a rendir culto a dioses hechos de piedra, madera y de todo lo que encontraran. Adoraban a animales y a los astros, dando así entrada a la idolatría, nombrándose sacerdote entre ellos, para poder dominar a los que creían en los dioses que ellos mismos hacían con sus propias manos. Y tanto creció la jerarquía, que estos sacerdotes, en su ignorancia, comenzaron a ordenarles que debían sacrificar a sus hijos a tales dioses, mostrando así su jerarquía, matando a todo el que se oponía y se rebelaba a estos cultos. Estas prácticas se expandieron por toda la tierra, y cuando Israel rompe el pacto, se va en busca de estas culturas, aprendiendo y realizando tales doctrinas y cultos, al grado que encendieron la ira de Dios por romper el pacto con él. Pues recuerda que Israel hizo pacto con Dios. A diferencia de las otras naciones, Israel se había casado con el verdadero Dios en el monte Sinaí. Es por eso que Israel está siendo reprendido hasta hoy en día por haberse desviado, ya que era un pueblo consagrado a Yahweh. Pues esta doctrina siguió expandiéndose y hasta hoy en día se sigue esparciendo. Se ha ido modificando esta doctrina, pero aún está en todas las religiones de hoy en día. Te menciono algunas de miles de religiones que traen esta doctrina de jerarquía. 1. El Islam. Esta religión fue creada por un hombre llamado Mahoma y es el padre fundador de esta religión, y su jerarquía trae la creencia de ser la única religión de Dios en la tierra, y su creencia es eliminar a todo impío que no pertenezca a dicha religión. Todos sus líderes son muy radicales a esta enseñanza, y todos los que practiquen esta religión deben obedecer lo que estos líderes ordenen, aun si deben de dar la vida, lo tienes que realizar sí o sí, no aceptan un no. 2. El judaísmo. Esta religión tuvo orígenes después del regreso de Babilonia, después que se construyó el segundo templo y se restableció el sacerdocio y el culto en el templo. Pero la doctrina de la jerarquía entró en el sacerdocio.
al grado que ya se podía comprar el puesto de sacerdote y el de los levitas, cuando eso está sumamente prohibido por Dios, pues el sacerdocio solo le pertenece a los descendientes de Aarón y los deberes del templo solo le pertenecían a los levitas, y esto lo cambiaron, y empezó a haber distinción entre sacerdotes y levitas al grado que empezaron a formar sus propios grupos, los cuales eran los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotes, y además formaron el Sanedrín para darle más poder a sus leyes que ellos mismos ponían para así gobernar a los judíos. Por ejemplo, el lavamiento de manos, el lavamiento de jarros, el Shabbat radical, el estatus del sacerdote, que consistía en que el sacerdote tenía los mejores lugares en las plazas o lugares públicos. Y de estas muchas más leyes que ellos ponían, y hasta hoy en día lo siguen haciendo. Uno de los ejemplos fue el juicio que hicieron con el Mesías, pues su corrupción los cegó y lo condenaron a muerte solo porque ellos así lo decidieron y prepararon un juicio exprés, un juicio de un par de horas lleno de testigos falsos, pues ellos sabían que el Mesías los iba a derrumbar y a exponer ante los judíos, y eso no les convenía, así que usaron su influencia con los romanos para matar al Mesías. Y hasta hoy en día la religión judía está bajo esta jerarquía. 3. La religión católica, fundada por el emperador Constantinopla, un emperador pagano e idolatra acostumbrado a la jerarquía, pues el Imperio Romano tiene muy arraigado esta doctrina de jerarquía. Este emperador, entre comillas, se volvió al cristianismo e hizo que se detuviera la persecución a los cristianos y unificó la religión cristiana con la religión romana. Cambió todas las leyes que Dios dio en el Sinaí. Y cambió fechas importantes de la ley judía, por ejemplo, el nacimiento del Mesías. Lo unió al nacimiento del Dios Sol por el solsticio de invierno, ya que esa era la fecha que los romanos festejaban a dicho Dios, dando así la entrada a la Navidad. También cambió el Shabbat, que es el día de reposo de Yahweh, lo cambió por el día primero, que es el domingo, pues ese día lo consagraban al Dios Sol, y muchísimas fechas más. También nos introdujo el calendario solar, quitando el calendario lunar, que es el calendario original, etc. Esta religión demoníaca se ha atrevido a cambiar todo el énfasis de las escrituras sagradas. Cuando llegaron los famosos papas, conquistaron naciones, sometieron a sus reyes, persiguieron y mataron a todo el que no fuera católico llamándolo herejes. Cobraban insurgencias y decían que sólo así subías al cielo. También se proclamaron amo y señor de toda la tierra e impusieron que sólo los padres y ministros de la religión católica podían leer la Biblia. Y hasta hoy en día, nadie puede ejercer la enseñanza de la Biblia si no lo dice el Padre. Y su jerarquía es de rangos, pues para llegar a ser papa tienes que pasar por muchísimos rangos, desde muchísimos seminarios, a ser padre, arzobispo, luego líder de arzobispos, etc. Estos solo son requisitos porque si no tienes dinero, estatus, poder e influencias, no puedes ser papa, pues no te dejan llegar. Si no tienes todo esto, es una guerra entre obispos para llegar a ser papa. Como vemos, esta religión tiene muy arraigado la doctrina nicolaíta, la doctrina de jerarquías. 4. Las religiones cristianas y sus denominaciones, que provienen de la separación de la religión católica conocida como Iglesia Protestante, fundada por Martín Lutero, y aunque Martín Lutero dio su vida por la enseñanza bíblica y gracias a Yahweh que mandó a este hombre, pues Lutero tradujo la Biblia y gracias a eso, hoy en día, podemos disponer de una Biblia. Desafortunadamente, las iglesias protestantes que surgieron de este hombre se han corrompido, pues han caído en la doctrina nicolaíta, enseñando doctrinas que nada tiene que ver con la Biblia. Por ejemplo, la doctrina del diezmo,
una de las doctrinas más corrupta que puede haber, pues con esta doctrina ejercen su poder sometiendo a sus miembros, haciéndoles creer que tendrán mucha prosperidad y les roban su dinero. Muchísimos pastores se hacen ricos a costa de esta enseñanza, pues les meten la mentira que si no dan el diezmo, le están robando a Dios, y toman versículos para darle validez a su doctrina, y así dominan al miembro de su iglesia, utilizando la doctrina de los nicolaitas, pues entre más diezmo des, más atención te ponen y excluyen a los que no dan y a los que dan poco, usando así su jerarquía. Al igual los que hablan en lenguas y hacen falsos milagros de sanidad, estos para poder robarles el dinero a sus miembros, dicen unas barbaridades de frases y además engañan a la gente según haciendo milagros. Y estos pastores se enaltecen ante los demás y todavía se burlan diciendo que lo hacen en el nombre de Cristo, demostrando su jerarquía, pues es tanta su soberbia que hasta se proclaman apóstoles de Cristo. Al igual, los que aseguran que va a haber un arrebatamiento y una gran tribulación para la iglesia antes de la venida de Cristo, estos pastores se enaltecen y todavía te dicen: pues yo, si voy a ser arrebatado, no sé ustedes, jactándose como si de veras ellos fueran santos y cumplieran los mandamientos de Dios. Y además todos estos pastores te mencionan la jerarquía nicolaita, diciendo para poder llegar a ser pastor, necesitas pasar por muchos seminarios y muchos años de preparación. Y ahí tienen a sus miembros batallando en el aprendizaje para algún día ser pastor. Y estos son 3 ejemplos de las miles de mentiras que te enseñan, y esto para llamar a más miembros y robarles su dinero. 5. Los testigos de Jehová. Es una religión separada de la religión cristiana protestante, fundada por Charles Taze Russell en el siglo XIX, quien fundó los Estudiantes de la Biblia en Pittsburgh, Estados Unidos. Con el tiempo, esta religión fue creciendo, y después de la muerte de Charles Taze Russell, la religión quedó a cargo de Joseph Franklin Rutherford, el cual, este hombre y su comité, le pusieron por nombre los Testigos de Jehová. Y así surgió una de las religiones que contiene una jerarquía enorme, al grado que les enseñan a discriminar y abandonar a sus familias si ellas no están dentro de la religión. No puedes predicar sin la calificación de los ancianos. Todos los miembros deben de dar cuentas de horas predicadas para llevar un control sobre ellos. Les tienen prohibido leer libros que no sean publicados por la Watchtower, que según ellos es el cuerpo gobernante que Dios puso en la tierra para gobernarlos. Y si lees o buscas información que no sea de su atalaya y de su Biblia mutilada, el Nuevo Reino, de inmediato te expulsa. Porque digo mutilada, porque se han atrevido a quitarle versículos. No obstante, les meten una misma forma de hablar, una misma forma de vestir y una misma forma de predicar, y no puedes ser más que los ancianos, al menos que ellos vean que cumples con sus requisitos, dando entrada a la doctrina nicolaita, pues su jerarquía es muy extremista y de estas normas tienen muchísimas más. 6. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida como los Mormones, fundada por Joseph Smith en Nueva York, Estados Unidos. Esta religión enseña que este hombre encontró unas planchas de oro donde viene escrita la venida de los primeros hombres al continente americano, y habla de la vida de Nefi y su hermano Laman, el cual se expandieron en todo el territorio americano con el nombre de Nefitas y Lamanitas. Y te explica cómo los Lamanitas exterminaron a los Nefita, que era una tribu que adoraban a Dios, y los Lamanitas era una tribu que se apartó de Dios, y ellos fueron los primeros nativos en América, y a este libro le dieron el nombre el Libro de Mormón, el cual Mormón fue uno de los profetas que escribieron estas planchas de oro. Y esta religión le dio tanta importancia a este libro,
que lo muestran primero antes que la Biblia, según porque en ese libro también dice que el Mesías vino a las Américas después de su muerte. Su jerarquía es idéntica a la de los testigos de Jehová. La única diferencia es el libro de Mormón y la Atalaya. De la organización es igual, usan el mismo método de la doctrina de los Nicolaitas. 7. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, fundada después del gran chasco producido por William Miller, que predijo que la venida del Mesías tendría lugar en 1843 y 1844, por lo cual todos los miembros vendieron sus pertenencias y acamparon para esperar al Señor y se quedaron esperando decepcionados, y esto llevó a que la multitud se fuera de esta iglesia por sus profecías falsas. Y quedó solo un grupo de personas que le dieron otra interpretación y comenzaron a llamar más gente hasta que llegó Elena G. de White, que profetizó y escribió muchísimos libros y le dio un resurgimiento a esta iglesia, y además Elena G. de White introdujo el séptimo día, el día de descanso. Y aunque se ve que está haciendo lo correcto, no es así, pues. La jerarquía entró haciendo notar la doctrina nicolaita, pues empezó a nombrarse rangos al igual que las otras religiones mencionadas, como toda iglesia. Si quieres avanzar en la enseñanza bíblica, tienes que pasar por tantos estudios y puestos religiosos. 8. La Luz del Mundo, fundado por Eusebio Joaquín González y Elisa Flores en Guadalajara, Jalisco, México. Esta religión se fue muy al extremo en la jerarquía, pues el líder de esta religión se proclamó como el sacerdote Aarón e impuso sus propias leyes y ordenanzas y profecías falsas. Esto llevó a la sumisión de los miembros y haciendo rico a este pastor y a todo su comité. Tanto es su jerarquía que si el sacerdote Aarón sueña con una de tus hijas, tú tienes que presentársela ante él y ella tiene que tener sexo con él, según porque es un mandato de Dios, dando así a mostrar la doctrina de los Nicolaitas. Además, estas enseñanzas se han ido respaldando por gobiernos corruptos, como el caso de esta religión. Como vemos, estas 8 religiones son unas de las miles de iglesias y religiones que hay en la tierra con la doctrina nicolaita. Pastores que se jactan practicando esta doctrina, como Cash Luna, Guillermo Maldonado y su esposa Ana Maldonado, el padre Luis Toro y entre muchos más que practican estas enseñanzas. Recuerda que el seguir a Dios no es una religión, secta o denominación. El seguir a Dios es una relación, el cual conlleva a un compromiso. Pues si tú amas a Dios y cumples sus mandamientos, leyes y decretos, estás dando testimonio del Mesías, pues el Mesías vino a mostrarte todo esto para que lo pongas por obra y comprendas el amar a Dios en espíritu y en verdad. No necesitas de ningún puesto religioso, ni de leer muchos libros, ni de aprenderte versículos bíblicos como lo hacen estos farsantes. Veamos cómo lo dice Salomón en Eclesiastés capítulo 12, del 8 al 14. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Y escuchó, y escudriñó y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escritura recta, palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien puestos, las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, además de esto, queda advertido. El hacer muchos libros nunca termina, y el mucho estudio es fatiga para la carne. El fin de todo este asunto que has oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con toda cosa oculta, buena o mala. Como vemos, en este capítulo nos advierte y nos dice cuál es la esencia de amar a Dios. Nos dice que el amar a Dios es guardar sus mandamientos, y que el estar estudiando solo es fatiga,
y todas las iglesias, sectas y denominaciones te tienen sometido en seminarios, escuelas dominicales, toman todo tu tiempo en enseñanzas que no te sirven. Recuerda que, sabiendo la ley de Dios, sus mandamientos y el pacto, habrás aprendido lo que enseñó el Mesías. Cumple los mandamientos de Dios, ponlos por obra. No es difícil. Nosotros lo hacemos difícil por escuchar a estos falsos pastores que traen la doctrina de los Nicolaitas, la cual es la doctrina del falso profeta, enseñada por Satanás, el espíritu engañador. Aléjate de estas religiones y sigue a Dios cumpliendo sus mandamientos. En este video te mostramos el significado del nombre Nicolaita y te mostramos 8 religiones de las miles que hay que practican esta doctrina. En el próximo video te mostraremos la otra información acerca de Nicolás el diácono, que se cree que fue jefe y líder de esta secta, enseñándoles las herejías y la jerarquía a sus miembros. No olvides suscribirte y darle a la campanita para que YouTube te notifique de nuestro próximo video. Dale me gusta. Gracias por tu tiempo y que Yahweh te bendiga. Amén.